Vamos a compartir la palabra del Señor. Ahí está el pasaje en el texto de Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. Está titulado Caminando en la gracia del Señor, respondiendo a su misericordia. Bien, lo primero, algo que ya comenté en la reunión anterior, que tiene que ver con los dos enfoques de nuestra relación con Dios. El primero, manifestado en esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Dios? Y segundo, otra pregunta que también aparece en el texto de Miqueas de la semana pasada, en el capítulo 6, que dice: ¿qué quiere Dios de mí? Dos preguntas que son claves para tratar de entender cómo nos relacionamos con Dios. Uno puede construir alguna forma religiosa, algunos hábitos, algunas costumbres que no necesariamente reflejan lo que Dios quiere. La gran mayoría de las construcciones religiosas son eso, esfuerzos humanos que intentan construir un camino en la relación con Dios. Entonces la pregunta correcta es: ¿con qué me presentaré yo ante Dios? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? O más bien, ¿qué quiere Dios de mí? Es la pregunta que establece, y la paradoja que establece Miqueas. Y esa segunda pregunta, por supuesto, comienza a contemplar básicamente la voluntad de Dios y no necesariamente la voluntad y los criterios humanos, que generalmente están contrapuestos. Así es que, ¿cuál es la pregunta correcta? Vamos a ir mirando esto en las semanas que vienen, ¿no? Pero tenemos entonces estas preguntas y esta paradoja. Dijimos que un elemento importante para definir como parámetro, con el objetivo de responder a esta pregunta, tiene que ver con dar una respuesta respecto de quién es Dios. Si yo no sé quién es Dios, si yo no tengo una referencia clara, cuando digo que creo en Dios y digo claramente al Dios en el que creo, lo puedo definir, si no soy capaz de hacerlo, hay algún tipo de inconveniente. Hace algunos años atrás, en la encuesta Bicentenario, se le consultó a las personas cómo era el Dios en el que creían. Y la gran mayoría de las personas decía que Dios era una energía, ¿sí? Y nosotros sabemos por la Biblia que Dios no es una energía, ¿sí? Entonces esas definiciones que finalmente terminan llevando a las personas a que construyan algún camino religioso, no es lo que la Biblia dice respecto de quién es Dios. Hay que tener claramente una definición de quién es Dios. Hay que entender y conocer el carácter de Dios, cómo es el Dios en el que creemos en función de su propio carácter, cómo es su autodefinición, cómo es que Él se relaciona con nosotros, cómo se relaciona con el ser humano y con toda su creación, cuál es el carácter de Dios y cómo podemos entonces nosotros relacionarnos con Él en el curso de nuestra vida. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Quién es Dios hoy para nosotros? Generalmente lo definimos, como les decía hace un par de semanas, con respecto a sus atributos. Pero ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios en nuestra vida? ¿Qué respuesta debe existir en nosotros entonces cuando entendemos finalmente quién es Dios? Si Dios es un Dios ambiguo, si Dios es simplemente una energía, la respuesta desde la moralidad humana va a ser muy ambigua también, muy básica. Sin embargo, si Dios es el que dice ser en la Escritura, el Creador, el Altísimo, Santo, 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 entonces la historia cambia. Porque la historia entonces no la defino yo, sino que la define Él. Y entonces es Él el Señor y yo soy creación de Él. Y por lo tanto debo comprender quién es Él para poder relacionarme adecuadamente con Él. Así es que definir quién es Dios es absolutamente relevante. Y dijimos la semana pasada que Dios está interesado en que esta pregunta se responda. Está interesado en que nosotros hagamos primero la pregunta correcta y que después la respondamos adecuadamente. Ahí decía: yo les he dado algo, les he dado amor, les he dado libertad, guía, protección, provisión, fidelidad, gracia, justicia, misericordia. Estoy resumiendo solamente lo que dice el texto de Miqueas que vimos la semana pasada. Dios dice: les he dado todo esto. Presenta su caso, presten atención, dice, y respóndanme. Yo les he dado esto. Y luego Miqueas dice que Dios afirma: y les pido algo en función de lo que yo les he dado. Yo les he dado todo esto. Entonces, les pido que practiquen la justicia, les pido que amen la misericordia y les pido que caminen humildes ante Dios. Tres elementos que en el resto del texto bíblico obviamente se expanden y tienen muchos más conceptos. Pero ahí está tres elementos fundamentales. Dios ha dado
algo. Dios ha hecho algo. Entonces, si este Dios dice, es quien dice ser que es, entonces estamos obligados a responder frente no solamente a quién es Él, sino que estamos obligados a responder respecto de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho en la creación y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y acá todos nosotros podemos tener diferentes testimonios, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes puede decir que no ha recibido algo de esto de parte de Dios? Amor, libertad, guía, protección, provisión, fidelidad, gracia, justicia, misericordia. ¿Alguien ha recibido misericordia de Dios? ¿Sí? Respóndalo personalmente. ¿Así ve? ¿Ha recibido misericordia de parte de Dios? ¿Sí? ¿Ha recibido provisión de Dios? ¿Ha recibido protección de Dios? Algunos me hacen amén. ¿Saben lo que significa, cierto? Sí. En lengua de señas. Amén, están diciendo, hermano. ¿Sí? Bien. Y hemos recibido libertad porque antes de conocerlo a Él estábamos en esclavitud y vivíamos en tinieblas. Entonces Él nos ha dado. Por lo tanto, Él pide algo no en función de lo que nosotros humanamente podamos otorgar o dar, sino que pide algo en función de lo que Él mismo ya nos ha dado. Todo lo que podamos dar al Señor es respuesta de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ninguno de nosotros pudiese practicar la justicia, amar la misericordia o caminar humilde ante Dios si Dios no hubiese hecho algo antes. Él tomó la iniciativa, se acercó a nuestra vida y nos ha dado entonces todos los beneficios de tener este relacionamiento con Él. Dios le dice entonces a través de Miqueas al pueblo, les he dado todo esto y les pido esto. ¿Y qué he recibido? Dice Dios. Falta de atención. Por algo le dice, presten atención. Así dice el pasaje. Si dice Dios, presten atención, es porque alguien está medio distraído escuchando a Dios, ¿no? Falta de atención, desinterés. Respondan, dice. Los que son padres, cuando el hijo no quiere escuchar o se hace el distraído, es difícil, ¿cierto? Miren cómo Dios está actuando acá en esto. Dice, bueno, hay falta de atención, hay desinterés, hay a veces un olvido conveniente, hay una reinterpretación. Eso dice Dios. Les estoy diciendo algo muy concreto, algo muy claro respecto de mi voluntad, y ustedes lo reinterpretan a su conveniencia y a su manera. ¿Será que eso pasa? ¿Sí? Reinterpretación. La conducta a veces no es la adecuada, una conducta inconsecuente con el carácter de Dios, lo que puede llegar incluso a burla, como leíamos la semana pasada, a la queja y finalmente al orgullo. ¿Sí? Y estas cosas son muy notorias, porque a pesar de que Dios ha dado tanto y ha dado todo lo necesario para que nosotros seamos quienes somos, aún así mucha gente se termina quejando en la relación con Dios. Siempre se necesita algo más. Y finalmente llega con esta frase sarcástica que leíamos la semana pasada, llena de ironía de parte de aquel que es interpelado por el Señor. ¿Sí? Este Dios exige mucho. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Dice aquel que escuchó la interpelación de Dios. Lo que está diciendo es, Dios, tú estás pidiendo mucho. ¿Quién puede dar tanto en esta relación contigo? Llegamos al pasaje de hoy. ¿Estamos todos bien, cierto? ¿Sí? Al pasaje de hoy. Dice simplemente así, es el siguiente capítulo de Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Dios que vuelve a tener misericordia. Aquí está en otra versión. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. El Dios del amor inagotable
que vuelve a tener misericordia. Oremos un momento. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Te pedimos humildemente que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en el estudio y en la reflexión de tu palabra. Pedimos tu guía, Señor, porque sabemos que solamente bajo tu Espíritu Santo podemos reflexionar y entender lo que tú quieres decir a nuestra vida, en lo personal, también en lo comunitario, pero en esta hora te pedimos, Señor, que hables profundamente a nuestra vida y a nuestras necesidades. Que escuchemos tu palabra, que escuchemos tu corrección, que escuchemos tu voz. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra bendita y sigue corrigiendo nuestra vida para que en cada momento, en cada tiempo, en la medida que vayamos avanzando por este camino de tantos desafíos, nunca dejemos, Señor amado, tu mano de lado y siempre, Señor amado, caminemos en obediencia contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde hay otro Dios como tú? La otra versión, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Dónde hay otro Dios como tú que vuelva a tener compasión de nosotros? ¿Dónde hay otro Dios como tú que habiendo nosotros caído, equivocándonos en tantas oportunidades, una vez más viene a nuestro encuentro, aplasta el pecado bajo sus pies y lo arroja a las profundidades del océano para que nuestras vidas sean sanadas y entonces podamos caminar con Él? ¿Hay algún Dios como este? Se pregunta Miqueas. ¿Hay algún Dios que pueda tener esta misericordia y Él lo define acá como este amor inagotable? Bueno, antes de llegar a ese pasaje que define la misericordia del Señor, Miqueas dice así, para que vean cómo llega a esa conclusión, ¿no? Él dice, miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. Miserable de mí. No encuentro satisfacción en esta vida, quiere decir. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. ¿Se parece un poco a la sociedad actual? Qué increíble, ¿no? Estamos hablando de 2700 años atrás. Parece que los males se repiten y se intensifican. Miren la conclusión que obtiene este hombre que está escribiendo desde su corazón porque está desesperado con todo lo que ve, ¿no? Él dice, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. ¿No les parece que una persona que perdió la esperanza? ¿Sí? Mira la realidad, mira su contexto, mira la familia, mira la sociedad, no encuentra nada bueno en ninguna parte. Y en un momento dice él, mis enemigos serán avergonzados. Con mis propios ojos veré su ruina, como lodo en las calles serán pisoteados. ¿Cómo está el corazón de esta persona? La Biblia es muy honesta cuando muestra las emociones de las personas. No está diciendo que Dios esté de acuerdo con esto. Lo que está mostrando es la emoción de una persona frente a la corrupción, frente al mal, frente a las situaciones tan complejas. Pero al mismo tiempo hay un detalle importante en esto. Él está mirando a los demás. Está mirando a la sociedad. Está mirando a su familia, a su entorno. Mira a los jueces, mira la corrupción, ¿cierto?, que surge en todos lados. Mira a los enemigos que intentan dañarlo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la mirada hacia él mismo? Es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Y no mirar la viga en el propio. Entonces él tiene palabras muy duras, y eso nos muestra Miqueas, palabras muy duras hacia el resto. Es muy crítico con la sociedad, y es muy crítico con el resto de las personas, incluso con la familia. Todos están mal. Pero ¿y él? En cuanto a mí, lo primero que dice, en cuanto a mí busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad
mi Dios me oirá. La primera reflexión que él tiene es casi de autocondescendencia. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. O sea, todos están mal, menos yo. Pero la reflexión avanza un poquito más y en el versículo 9 dice, seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. La reflexión avanza un poco más y se da cuenta que en realidad él no puede mirar simplemente el mal de los demás. Porque a veces es muy fácil diluir la responsabilidad personal en medio del resto de las personas, sino que tiene que mirarse a sí mismo. Y en esa primera mirada honesta hacia su propia persona, no tiene otra frase para repetir que esta. Él dice, voy a tener que ser paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. Entonces la mirada en juicio hacia el resto se vuelve la mirada hacia el mismo. Porque no se trata de compararse con el resto de las personas. No se trata de compararse con el carácter de otras personas. No se trata de compararse con la conducta de otros. Se trata de compararse con el carácter santo de Dios. Y entonces, ante eso, ¿qué podemos decir? Él mira al resto, pero de pronto la mirada vuelve hacia sí mismo. Yo quiero invitarles a ese ejercicio. Cuando escuchamos la palabra del Señor, es muy fácil encontrar a quién debe llegarle esa palabra. Y a veces cuando viene una palabra dura de juicio de parte del Señor, estamos pensando, ¿cierto?, en aquel al que le cabe justito lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? Debería estar escuchando esta predicación. ¿Sí? Se la voy a enviar para que, para que la escuche. ¿Sí? Pero en este caso la reflexión se vuelve una cuestión personal. La pregunta es, ¿qué me tiene que decir el Señor a mí? ¿Qué está diciendo el Señor respecto de mi realidad, de mi pecado, de mi corazón delante de su presencia? La reflexión de este hombre es inevitable. Así es que la enseñanza en el tiempo de Miqueas quedó claramente establecida después de esto, ¿no? ¿Sí? Le decía, practique la justicia, ame la misericordia, caminen humildemente ante Dios. Y yo les preguntaba, ¿qué será más fácil? ¿Entregar ríos de aceite, como decía el pasaje, y millares de animales para el sacrificio? ¿O entregar el corazón y caminar humildemente ante Dios? ¿Qué es más fácil? Increíblemente la historia nos demuestra que para el ser humano es mucho más difícil humillarse delante de Dios. Puede hacer el esfuerzo toda una vida de juntar ríos de aceite y juntar miles de animales. Pero doblegar el corazón es algo diferente. Y entonces, cada persona de cada generación, a través de la historia, tiene que responder a la interpelación de Dios. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Cómo está mi vida con lo que el Señor quiere? Después de que se escribió este pasaje en Miqueas, que se calcula que fue por ahí entre el 735 y el 710 a.C., ¿sí? Al menos varias generaciones tuvieron que responder de manera concreta. Y voy a mencionar solamente a 3 personas que representan esas 3 generaciones. El primero fue Manasés, rey de Israel desde el año 697 al 642. Si usted quiere encontrar un rey malo, 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 ese es Manasés. El peor de los peores. 55 años reinó en Jerusalén y en realidad cambió el corazón del pueblo. Él fue el que asesinó al profeta Isaías, por ejemplo, al escritor ¿cierto? del texto de Isaías. Tuvo un hijo, Amón. La Biblia lo describe de manera muy sencilla. Dice que hizo todo lo malo igual que su padre. Se comportó exactamente igual que su padre. Manasés no solamente mató a Isaías, mató a muchos verdaderos profetas de Dios. Construyó templos paganos, construyó imágenes dentro del templo de Salomón. El templo que había sido orientado, por supuesto, al culto exclusivo del Señor, él lo llenó de símbolos paganos. Construyó habitaciones donde se ejercía la prostitución dentro del templo. Pervirtió el culto a Dios. Y 55 años hizo eso de manera consistente. Y entonces, desde ahí en adelante, cambió el corazón del pueblo para siempre. Por supuesto, la peor influencia la ejerció en la vida de su hijo. Cuando Manasés murió, su hijo tenía 22 años y entonces comenzó a reinar él, como herencia. Tenía 22 años y solamente pudo gobernar 2 años en Israel. Y esos 2 años, dice la Biblia, que hizo todo lo malo igual que su padre.
tomó esta herencia y simplemente la llevó adelante. Y fue tan mal rey delante de los ojos del Señor como lo había sido su padre Manasés. Un grupo de personas, de líderes, terminó confabulando para asesinarlo. Ese fue el final de Amón. Y después tenemos a Josías. ¿Recuerdan a este niño? ¿Sí? Lo habíamos visto en alguna predicación. Josías, él gobernó después que muere Amón desde el 640 al 609. Y esto es tremendo, es increíble, porque lo que Dios va a hacer en medio del pueblo lo va a hacer a través de un niño y luego, una vez que crece, a través de un joven. La herencia familiar, social y espiritual de Josías era terrible. Idolatría y perversión, la muerte de los profetas, la amenaza geopolítica de Asiria y Babilonia, tenía que enfrentar tremendos desafíos. Y luego de eso, a partir de esta cultura que se construye pagana, se generó una presión de una sociedad corrupta y habituada al mal en todas sus formas, cuya expectativa es que todo siguiera exactamente igual. Así es que cuando este niño asume el reinado, tiene todo en su contra. Todo confluye en la historia para que él tenga un reinado que finalmente siga exactamente el patrón del abuelo y el patrón del padre. Esa es su herencia. Él tiene una herencia familiar, tiene una herencia social y tiene una herencia espiritual. Y el reinado de Josías está aparentemente fundado en la debilidad humana. ¿Qué puede hacer un niño frente a este tremendo desafío? ¿Qué se puede esperar de todo esto? ¿Saben? La Escritura dice lo siguiente en 1 de Reyes 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Miren este cambio. Y no se apartó de lo que era correcto y mandó a reparar el templo del Señor. Solamente fue una primera acción. Él quiso hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. La palabra del Señor nos insta a comprender que él de niñito comenzó a buscar al Señor, seguramente guiado por otra persona adulta que lo encaminó, porque no mantuvo la herencia del abuelo y del padre, sino que alguien lo guió para que él buscara del Señor. Así que aquí está este jovencito, ¿cierto?, buscando del Señor. Y dentro de sus primeras acciones es mandar a reparar el templo. Nos dice el texto bíblico que cuando él tenía cerca de 26 años, ya había gobernado un buen tiempo, él quería seguir creciendo en su relación con el Señor. Y entonces el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley y le dio el rollo a Safán, quien lo leyó al rey. Se sabe que era una sección del texto de Deuteronomio, donde el Señor le advertía al pueblo que si caían entonces en cultos paganos y en idolatría, entonces ellos tendrían que responder, porque iban obviamente a causar el mal para sí mismos y el mal para sus hijos. Cuando el rey oyó, miren acá la reacción, lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dijo: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por el pueblo, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Entonces la conciencia de él se profundiza en esta relación con Dios. Leer la palabra de Dios, la ley de Dios, le da un argumento mucho más profundo respecto de lo que él quiere, que es servir al Señor. Y toma la decisión no solamente de que la reparación del templo siga adelante, sino que además toma la decisión de que otras personas comiencen a interpretar y a entender qué es lo que Dios quiere y que comprendan que finalmente todas las decisiones que han tomado hasta ese punto de su vida finalmente los han dañado. Ellos no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Y entonces, la respuesta del Señor. En medio de toda esta perversión, en medio de todo este rechazo, este joven busca al Señor. Rasgar las vestiduras es un símbolo profundo de dolor. Es decir, yo tengo la culpa. No le está echando la culpa a otros. No está mirando el pecado de otros. Lo primero que hace, antes de mirar al resto, es mirarse a sí mismo. A veces nosotros comenzamos al revés, ¿cierto? A veces es más fácil mirar al otro y no mirarse a uno. Pero lo que hace él es mirarse a sí mismo, es entender cómo es que él ha estado fallando delante del Señor. Cuando él busca al Señor, cuando él pide respuesta al Señor, cuando él busca en la palabra del Señor,
que sea esta la que lo oriente para comprender entonces sus decisiones, su culpa y las consecuencias que ha acarreado en el curso de la vida, entonces el Señor le responde. Porque el Señor nunca rechaza al que lo busca con un corazón humilde. Nunca lo hace. El Señor rechaza la soberbia, el Señor rechaza el orgullo, pero no rechaza a aquel que lo busca con un corazón humilde. Podemos estar equivocados, pueden faltarnos los argumentos, podemos hacer cosas equivocadas, pero cuando vamos al Señor con verdadera humildad, buscando la respuesta que solamente puede proveer Él, entonces el Señor sí escucha. Y no solamente el Señor escucha, el Señor responde. Por cuanto oíste las palabras del libro de mi ley, le dice el Señor, y tu corazón se conmovió. Me quedo en la primera frase porque la mayoría de las personas se queda en esa primera frase. Oíste la palabra. Y después de eso hay un gran vacío. Por eso Dios agrega exactamente lo que ocurrió en el corazón de Josías. Por cuanto oíste las palabras del libro de mi ley, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante del Señor, y reconociste tu culpa, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. ¿Es diferente buscar al Señor así? Mire, muchos nos contentamos a veces solo con oír lo que Dios tiene que decir. Pero ¿cómo respondemos frente a lo que Dios dice? Dios habla de un corazón que se conmueve, una vida que se humilla delante de su presencia, una persona que reconoce su culpa, que no está culpando al resto, la está asumiendo, una persona que llora en la presencia del Señor y que se presenta con honestidad delante de Él. También yo te he oído, dice el Señor. Miren lo que le agrega después, dice, por tanto, serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el juicio que traeré sobre este lugar. Irás a tu sepulcro en paz. Le está diciendo, porque me buscaste, porque te humillaste, porque confiaste en mí, porque lloraste en mi presencia, porque tu corazón se conmueve cuando te hablo, entonces vas a tener una vida llena de paz. Y vas a ir a tu sepulcro en la paz del Señor. Tu vida va a ser buena, tu vida va a ser significativa, tu vida puede ser entonces una vida que marque la vida de los demás. Esa es la respuesta del Señor cuando le buscamos con humildad. Una respuesta que la Biblia define como misericordia y que Miqueas la llama el amor inagotable de Dios. El amor inagotable de Dios. El Dios que está dispuesto a perdonar, el Dios que está dispuesto a recibir, el Dios que está dispuesto a restaurar, el Dios que está dispuesto a dar una vida nueva, el Dios que está dispuesto a sostener. Josías entonces recibe, disfruta la misericordia del Señor, pero se da cuenta inmediatamente que la misericordia del Señor necesita que respondamos de manera concreta. Esto no es para divagar. Dios no está dando una respuesta para que quedemos solamente en el oído. No está dando una respuesta para que nosotros quedemos inmunes. Hay que responder al Señor. Y entonces Josías toma decisiones. Y él decide apartarse del mal. Si Dios ha sido misericordioso conmigo y ha derramado en mi vida su amor inagotable, dice Josías, entonces yo me voy a apartar del mal. Esa es una decisión que nosotros podemos tomar. El Señor nos habilita con su gracia, con su poder, para que podamos tomar estas decisiones. Él decide apartarse del mal. Decide establecer a Dios y a su palabra como el fundamento de su vida. Y decide además influir intencionalmente en su entorno. Miren las 3 decisiones que toma él. Apartarse del mal, establecer a Dios y su palabra como el fundamento de su vida y buscar influir intencionalmente en su entorno. Entonces el rey convocó a todo el pueblo y les leyó todo el libro del pacto. No les leyó solamente un trocito de Miqueas, miren. Les leyó el libro del pacto completo, los 5 libros de la ley.
que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Y toda la gente se comprometió con el pacto. Una decisión, una acción intencional. Si Dios ha derramado su misericordia y su amor inagotable en mi vida, tengo el deber de responder a lo que Dios ha hecho. Ya se lo había dicho Dios a través de Miqueas. Respóndanme. Yo les he dado todo esto. Respóndanme. Presten atención. Escuchen. Pero finalmente tomen una decisión. Josías se da cuenta que tiene que entonces tomar una decisión. Ahí están al menos 3 cosas relevantes que él decide. Pero apartarse del mal no es cosa sencilla. Cuando el mal está enraizado en la vida. Esto lo vimos con la unión femenina. Miren lo que hizo él. Luego de esto, el rey ordenó que quitaran del templo del Señor todos los objetos y símbolos que se usaban para rendir culto a Baal, a Asera y a todos los poderes de los cielos y que los quemaran. Mandó derribar las habitaciones dedicadas a la prostitución que se habían construido dentro del templo del Señor. Mandó destruir los santuarios y altares paganos donde se habían ofrecido sacrificios, entre ellos el de Tofet, en el valle de Ben-Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o una hija en el fuego como ofrenda a Moloc, cosa que Manasés había hecho. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los 2 atrios del templo del Señor. Los hizo añicos, dice el texto bíblico, y esparció los pedazos en el valle del Cedrón. ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque cuando la palabra del Señor nos insta a comprender que la misericordia actúa en nuestra vida y nos impulsa a tomar decisiones en consecuencia de eso, entonces cada uno de nosotros, cuando dice que se va a apartar del mal en respuesta a la misericordia de Dios, querido hermano, querida hermana, tiene que apartarse del mal. Y si hay que hacer añicos todas aquellas cosas que han dañado nuestra vida, entonces todas esas cosas tienen que ser despedazadas y destruidas y sacadas de nuestra vida. El Señor lo hace y el Señor obra. Y el Señor erradica de nuestra vida aquellas cosas que nos detienen, que nos dañan, que nos llevan por una vida de pecado y que nos llevan a la condenación. El Señor lo hace, obra en nuestra vida, pero después, una vez que Él ha obrado en misericordia en nosotros, nos pide que nosotros seamos copartícipes, que tomemos decisiones, que no nos quedemos impávidos mientras el mal se acerca a nuestra vida, mientras nos daña, que no quedemos simplemente detenidos en la contemplación de las cosas que están dañando nuestra vida. Josías se da cuenta que él mismo tiene que ser copartícipe de esto. El mal está ahí. Dios me dio conciencia, me permitió entender y comprender. Entonces, todo aquello que está mal tiene que ser destruido. El rey destruyó los santuarios paganos que el rey Salomón había construido. Miren, de dónde viene la historia. La diosa detestable de los sidonios, a Quemos, a Moloc, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, que había construido Jeroboam. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en ceniza. Yo a veces me pregunto, ¿cuánta voluntad tenemos para que las cosas malas dejen nuestra vida? ¿Cuánta voluntad tenemos para que aquello que sabemos que está mal sea finalmente destruido? ¿Lo anhelamos? ¿Lo queremos? ¿Es esa nuestra expectativa? Porque cuando Josías entiende que él tiene que apartarse del mal, está entendiendo que no es simplemente un alejamiento conveniente, no es para que siga a la mano y yo lo pueda utilizar cuando se me dé la gana. Significa que lo que daña mi vida tiene que ser absolutamente destruido. Apartarse es nunca más volver a aquellas prácticas que dañaron mi vida. Josías se deshizo de los médium, de los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables que dañaban el corazón del pueblo. De todo lo que daña el corazón hay que apartarse, está diciendo la Escritura. Yo estoy simplemente punteando lo que dice el texto bíblico, resumiéndolo, nada más. Apartarse de todo lo que daña el corazón. ¿Hay cosas que estén dañando el corazón? ¿Hay cosas que están afectando hoy nuestra vida espiritual?
¿Dice la palabra del Señor que tenemos que mantenerlos a alguna distancia conveniente? ¿Dice que son cosas que deben permanecer para que las usemos si llega el momento indicado? Para nada. No hay espacio para eso en la Escritura. La Escritura habla de destrucción total y habla de que nosotros voluntariamente tenemos que participar de este proceso. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que están dañando el corazón? Y él, buscando influir en el pueblo, no solamente lo hace en Jerusalén, sino que recorrió toda la nación y después volvió a la ciudad. Porque cuando a uno se le sana el corazón, cuando uno realmente se le sana el corazón, cuando uno realmente es sanado por el Señor, uno quiere que todos sepan. Cuando uno realmente es sanado por el Señor, quiere que otras personas sean también sanadas por el Señor. Josías se acercó primero a su familia y después al resto del pueblo. ¿Qué le parece? Partamos por algo básico. ¿El Señor sanó su corazón? ¿El Señor sanó su corazón? ¿El Señor sanó su corazón? ¿Alguien puede confirmar? ¿El Señor sanó su corazón? ¿Sí? Y entonces, si el Señor sanó el corazón, ¿queremos que otros reciban sanidad en su corazón? Entonces, Josías está aseverando esto, que todas aquellas cosas que dañan el corazón sean destruidas. Josías hizo todo esto, dice ahí, en obediencia a las leyes escritas en la palabra del Señor. Y miren lo que agrega: nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, obedeciendo todas las leyes de Moisés, y desde entonces nunca más hubo un rey como él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la historia de la familia, la historia de destrucción, la historia de perversión, la historia de corrupción, que era la herencia que tenía Josías, esa herencia terminó en su generación. Ahí se acabó. Con él terminó. Muchos de los que están acá son los primeros en conocer al Señor dentro de su familia. Quisiera invitarles humildemente a que sean un Josías en su familia. Que todos esos males a través de la historia de su familia terminen con usted. Y que sea usted quien busque al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, para que en el paso de los años, sus hijos, sus nietos y otras personas de su familia, su entorno pueda decir: con esta persona que conoció al Señor, que le entregó su vida al Señor, entonces comenzó una renovación para nuestra familia. El Señor cambió el corazón de nuestra familia y empezó por él, empezó por ella. Josías entendió que el cambio comenzaba en su persona. No le podía imponer el cambio a los demás. Pero si él experimentaba profundamente esta transformación con el Señor y entonces asumía esta búsqueda del Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, entonces iba a tener una oportunidad él e iba a tener una oportunidad su familia. La oportunidad para su gente cercana, para su familia, para sus amigos y para las generaciones que vienen, está en usted. Tal vez es usted la persona que va a dar el gran paso de Josías y darse cuenta que muchas cosas están mal en la vida, pero también puede ser la persona que hoy venga delante de los pies del Señor y le diga: sí, Señor, yo quiero caminar contigo y quiero que todo aquello que ha destruido mi vida y que ha dañado mi corazón se termine hoy, porque anhelo una vida distinta para mí y anhelo una vida distinta para mi familia. ¿Escuchará el Señor si lo buscamos? ¿Escuchará el Señor si respondemos con esta intención a su misericordia? Y entonces Miqueas nos recuerda y nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué Dios como tú? Yo creo que esa frase se hace tan personal para cada uno de nosotros. ¿Qué Dios como tú, Señor, que ha perdonado mi maldad, que ha olvidado mi pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, se deleita en su amor inagotable, dice la otra versión. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es que una decisión muy clara es que nosotros hoy podemos irnos de acá y seguir caminando como llegamos. La otra opción es decirle, Señor, hay cosas que no están bien y necesito tu sanidad. Necesito que obres en mi vida. Necesito que obres en mi corazón. Derriba mi orgullo, Señor, y ayúdame a acercarme a ti entonces con un corazón humilde. Entonces, si buscamos con humildad, si respondemos con humildad a la misericordia del Señor, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos va a escuchar. El Señor va a escuchar y va a sanar el corazón, porque el Señor volverá a tener misericordia, porque Él va a sepultar las iniquidades y Él echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Qué le ha dado el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? Más allá de todas las complejidades que podamos analizar, el Señor simplemente está buscando hoy un corazón lleno de humildad. Un corazón humilde que simplemente se presente delante de Él y le diga, Señor, creo que la sanidad viene de ti. Aquí está mi vida, obra con tu gracia, obra con tu misericordia. Sana mi corazón. Y entonces en Él tendremos la fortaleza para apartarnos del mal y traer bendición no solamente a nuestra vida, sino que traer bendición a nuestra familia. Que el Señor nos bendiga para que seamos esos Josías, para que seamos tal vez esas personas que teniendo tantas cosas en contra, tantas dificultades y habiéndonos tal vez equivocado en tantos momentos de la vida, podamos entonces caminar con decisión en el Señor. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga nuestras vidas. Amén. Oremos allí.